Bueno. Bien, entonces, yo les había puesto en el mensaje que les mandé, con el mensaje que los convoqué a unirse a esta clase, que si podían empezar a leer algo del módulo 1, que lo hicieran. ¿Pudieron leer algo? Si pudieron, ¿qué me pueden contar de lo que leyeron? ¿Qué les llamó la atención por ahí de lo que leyeron de Saussure? ¿Qué les resultó complejo? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? ¿Conocían a Saussure? ¿Habían escuchado alguna vez hablar de Saussure? ¿De Ferdinand de Saussure? ¡Qué silencio! Bueno. Profe, Sí. yo estuve leyendo, la verdad que Uh-huh. me recostó, me pareció que, no sé, el vez tenía que leerlo 2 o 3 veces para comprender o subrayar porque, no sé, tenía un vocabulario bastante complejo, Uh-huh. pero nada, yo es la segunda vez que la hago porque me costó también, la había hecho online en 1.21 y preferí hacerla presencial porque, por Uh-huh. esto mismo. Qué paradojas del destino. Tal cual. Decidiste hacerla presencial y acá estamos. Bien. Bueno, está, mira, todo lo que decís es lo que suele suceder con Saussure. Saussure de pronto es, pues, más o menos en qué carreras están anotadas. ¿Para qué carreras? Yo diseño indumentaria. Ajá. Yo diseño gráfico. Uh-huh. Doctorado, comunicación. Yo también entro a doctorado público. Uh-huh. Bien. Bueno, variado, qué bueno. Bueno, a ver, varias cosas a partir de lo que dijiste, María. Por un lado, pensar esto, no sé qué materias han cursado en el primer cuatrimestre o cuál es el historial, digamos, universitario que tienen, o si han terminado el secundario el año pasado o hace más tiempo, no lo sé, pero tienen que empezar a pensar esto para cualquiera de las carreras. Veo que algunas, bueno, ahí hay de psicología, algunas materias van a ser muchísimo más teóricas que otras, las materias de diseño entiendo que son mucho más prácticas, pero piensen que están en la universidad, ¿sí? Y la universidad tiene un registro y la UBA sobre todo un nivel en el que van a tener que acostumbrarse a leer textos que, bueno, que puede ser que resulten complejos, sobre todo al principio, pero es nivel universitario. Y yo creo que eso es algo que no tenemos que resignar de ninguna manera, nos tenemos que adaptar nosotros al nivel. Esto, por supuesto, siempre de ninguna manera que signifique ningún tipo de exclusión, y de hecho para eso estamos nosotros acá, para que este proceso y el aprendizaje y todo lo que conlleva la vida universitaria sea más sencilla, pero es la universidad y tiene la complejidad que tiene que ser así. Esto que vos decías, María, que lo dice todo el mundo, y no, por ahí lo voy a tener que leer 2 o 3 veces. Pero por supuesto, ¿sí? En la universidad. No sé cómo era la experiencia de ustedes en el colegio, pero sí, los textos no pasa nada si uno los lee más de una vez, ¿sí? No es una novela del verano que yo lo leo una vez, me gustó y listo, no me gustó y la dejo. Son los textos con los que uno estudia. Estos en particular para ustedes seguramente no van a ser, pero además los textos con los que uno estudia en la universidad muchas veces se convierten en textos de consulta, así que son textos a los que van a volver por ahí más de una vez. Y si el texto me resulta difícil, lo tengo que leer 7 veces y lo leeré 7 veces, no pasa nada hasta que lo entienda. Piensen que la lectura y la escritura en la universidad es la universidad y está bien que así sea, representa una complejidad, pero también es una práctica. Entonces, como cualquier cosa que se practica, va a ir mejorando con el tiempo. Es como, no sé si manejan o no manejan, pero uno la primera vez que
que quiere manejar, cuando empezás a aprender a manejar, y lo más probable es que pongas primera y la te pare o empieces a salir galopando y esto, y pasa un tiempo hasta que empieza a suceder con naturalidad y con fluidez, ¿sí? Y bueno, con las prácticas de lectura y escritura en la universidad, sobre todo vamos a trabajar más en la lectura, pasa lo mismo, ¿sí? Al principio nos encuentran con un texto teórico y dice, ay Dios, y esto que lo vemos asociar y decimos, ay, y bueno, y es un poco hasta agarrarle la mano. Yo les comentaba a los chicos, veíamos con los chicos de la comisión anterior, por ejemplo, ¿no? A ver si encuentro. ¿Dónde está? Porque tenemos vamos a ir de lleno a lo que estamos hablando, del curso de lingüística general, que es este texto de Saussure. Bueno, tenemos un recorte y resulta que tenemos, bueno, el libro este de Saussure, que en realidad creo que aparece en el otro artículo que es una introducción a este texto, que sabemos que no lo escribió él, que son notas tomadas por los alumnos, bueno, todas estas cuestiones, pero que en realidad nosotros vamos a hablar del texto de Saussure. Hacemos un recorte, ¿no? El texto original, el curso de lingüística general, está organizado, si no me equivoco, en una introducción, parte 1 y parte 2. La introducción tiene sus capítulos, la parte 1 tiene sus capítulos y la parte 2 tiene sus capítulos. Si tenemos acá en la introducción, por ejemplo, este recorte que hemos hecho para la cursada, dice introducción, después dice capítulo 3, objeto de la lingüística, ¿sí? Y a continuación, la lengua, su definición. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Si yo encuentro este texto, tengo que leer este texto, no sé ni quién es Saussure, en mi vida escuché hablar de Saussure, no tengo ni idea, y me dice la profesora de semio, para la clase que viene lean Saussure, ¿sí? Entonces yo me encuentro con este texto, que se llama Curso de Lingüística General, Introducción, capítulo 3, objeto de la lingüística, y a continuación, la lengua, su definición. Con esto yo ya podría tener alguna hipótesis de lectura. Si yo les pregunto ahora, habiendo leído hasta acá solamente, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes ahora, según ustedes, o sea, para ustedes, según Saussure, ¿cuál será entonces el objeto de la lingüística? ¿Cuál será para Saussure el objeto de estudio de la lingüística? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Sin miedo, ¿eh? Porque si dicen algo que no está bien, no pasa nada. Lo charlamos. Sí. A ver, la lengua. Bien. Y sí. A ver, con esto no les quiero decir que sí, así de sencillo todo, ¿sí? Pero esto que estamos leyendo, el título, el subtítulo, esa información que se llama información paratextual, nos permite hacer hipótesis de lectura. Después puede ser que lo leamos, digamos, esto no lo tomen como un universal, que todos los textos que leamos de acá en adelante en el título nos va a estar dando la respuesta, porque no siempre funciona de esa manera. Pero si bien los textos académicos tienen un grado de dificultad que tiene que ver con que son textos académicos, después tienen esto otro que facilita. Por ejemplo, si yo leo una novela, ¿sí? Y bueno, puede ser que el título de la novela no me diga nada acerca de qué va a tratar esa novela. ¿Sí? Puede ser que piensen, por ejemplo, bueno, no sé si cuánto leen de diarios, pero por ejemplo, página 12, a la hora de titular, y tiene un estilo medio literario en sus títulos, porque uno lee un título de página 12, a veces por ahí hay mucho sarcasmo, por ahí son títulos provocativos y que no describen de ninguna manera el contenido, ¿sí? De lo que vamos a leer. Pero en general los textos académicos, en los textos que circulan en la universidad, en ese sentido son más cuadrados, por decirlo de alguna manera. Son más directos y el título es muy descriptivo de lo que voy a tener a continuación, ¿sí? Entonces, una pregunta, que es pregunta de parcial, pregunta de final, es la pregunta que vamos a hacer sobre Saussure, todo lo que vamos a hablar sobre Saussure gira en torno a este tema. ¿Cuál es su objeto de estudio? Y el objeto de estudio de Saussure es la lengua. Y fíjense que lo tenemos, o sea, título y subtítulo, y ya ahí tenemos la respuesta.
¿Con esto es suficiente para contestar un parcial o es suficiente para contestar un final? No, de ninguna manera, no es suficiente. Pero lo que quiero decir con esto es que traten de, frente a la dificultad que tienen los textos académicos por la complejidad, por la extensión, bueno, hay cosas que son facilitadores. Por ejemplo, los títulos. Lean los títulos, piensen en los títulos y piensen en la relación que va a tener después el desarrollo del párrafo, por ejemplo, o del apartado en relación al título, ¿sí? Este es un ejemplo, pero sí, perfecto para ver eso. Insisto, después, obviamente, el título te permite hacer hipótesis de lectura. Y después, cuando uno lee el desarrollo, bueno, corroborás si tu hipótesis de lectura, si lo que vos supusiste está bien o si está mal. Pero insisto, los títulos en este tipo de textos son bastante descriptivos de lo que va a ser el contenido. Y acá también me voy a adelantar una situación que, bueno, me parece que vale la pena, porque, por ejemplo, una de las preguntas del final que tomamos hace 15 días fue ¿cuál es el objeto de estudio? No estaba formulada exactamente de esta manera, pero la consigna tenía que ver justamente con cuál era el objeto de estudio para la lingüística según Saussure. Y hubo gente que acudió a exámenes que circulan en la red, en páginas que absolutamente no están para nada chequeadas, y exámenes que circulan, exámenes que están mal y que circulan, y que lamentablemente los alumnos y las alumnas acuden a ese material y contestaron esta pregunta mal. Entonces, bueno, justamente una de las cosas de la devolución, y me adelanto un poco a lo que van a ser los exámenes, me parece que está bueno plantearlo. Alguien que en un examen le preguntas cuál es el objeto de estudio de la lingüística para Saussure y contesta otra cosa, cuando, como vimos recién, no voy a volver a compartir pantalla, pero vimos que está en el título, que estaba planteado, ¿no? Esto también para que ustedes reflexionen un poco sobre esta modalidad de ir a buscar las respuestas a lugares que no están chequeados, y que muchas veces circulan respuestas que están mal cuando la respuesta la tenían en el primer texto que tenían que leer de la bibliografía dada por la cátedra en el título. Bien. Eso como una especie de paréntesis en relación a cómo se plantean el día que tengan que hacer el examen, cómo se lo van a plantear ustedes, dónde van a ir a buscar la información para hacerlo. En relación a cómo leer, bueno, tratar de aferrarnos a estos elementos que facilitan, por ejemplo, los títulos. La organización, si el libro tiene un índice, también a veces es muy facilitador. Bien, y otra de las cosas que decía la compañera tenía que ver con la terminología. Es verdad que en el texto de Saussure aparece terminología que por ahí no es terminología que conocemos, no sé, qué sé yo, aparecen cosas como significado y significante, qué sé yo, si la palabra significante la conocían de antes, habla del lenguaje como algo heteróclito y eso qué será. Pero de todas formas también utiliza terminología que es bastante conocida, y muchas veces el problema, y esto también lo quiero plantear, porque también es un tema que pasa con esta disciplina y pasa con muchas otras también. Hay algunas ciencias o algunas disciplinas que toman terminología del habla cotidiana, pero que las resignifican, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hablamos de la palabra significado, por ejemplo, cuando hablamos del significado de una palabra, ¿sí? Y en Saussure, significado y palabra, no, de hecho, Saussure no habla de la palabra palabra. Saussure no utiliza la palabra palabra. Para Saussure el significado es algo muy concreto que tiene que ver con el signo lingüístico. Pero si ustedes en un parcial dicen Saussure, cuando habla del significado de la palabra, y ya iba a estar mal, porque de hecho Saussure prácticamente apenas en algún momento menciona la palabra palabra, no es terminología de Saussure la palabra palabra. Sí utiliza las palabras lenguaje, lengua y habla, y justamente de ahí va a partir, digamos, su recorte de objeto de estudio, y utiliza estas palabras, lenguaje, lengua y habla, con un sentido muy específico, ¿sí? Entonces, nosotros en la vida cotidiana, en general, hablamos de lengua y lenguaje como si fuera lo mismo. De hecho, con autores que van a venir después, posiblemente también podamos hablar de lengua y lenguaje como si fuera lo mismo, pero para Saussure no es lo mismo.
No voy a decir que sean contradictorios porque no son conceptos contradictorios, pero sí son conceptos que son distintos, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana, yo quiero hablar de lengua y lenguaje como si fuera lo mismo, sí, obvio, no pasa nada. Ahora, cuando estamos hablando de Saussure o cuando estamos contestando una consigna que tiene que ver con Saussure, tienen que tener cuidado porque son conceptos bien distintos que vamos a definir ahora. Pero esto, como les decía recién, pasa en cualquier disciplina. Yo, no sé, vieron que ahora no sé si ahora, pero hace un tiempo se puso como muy de moda el adjetivo, bastante cuestionable según mi criterio, pero bueno, bipolar, ¿no? Una persona un día está de buen humor y el otro día está de mal humor y entonces resulta que es bipolar, ¿no? No sé cuántas de las personas que utilizan esa terminología saben exactamente qué es ser bipolar. No importa, lo cierto es que se usa, se entiende qué se quiere decir, no lo vamos a cuestionar. Ahora, si yo voy a estudiar psicología y tengo que hacer una materia que se llama psicopatología, no puedo andar diciendo Juan es bipolar así con la misma soltura que lo diría cuando estoy criticando a mi vecina, por ejemplo. Porque, bueno, dentro de la materia, claramente, cuando se habla de bipolaridad, si es que existe esta palabra dentro de, digamos, como un trastorno con ese nombre, seguramente se definirá de una manera, no se la podrá estar usando así como gratuitamente como lo usamos en la vida cotidiana, ¿sí? Una cosa es usarlo en la vida cotidiana y otra cosa es dentro de la disciplina. Bueno, con estas palabras pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahí no me preocupa tanto terminología desconocida, porque la pueden buscar en el diccionario, o puede ser que no esté en los diccionarios, porque si es terminología muy específica puede ser que no está, puede ser que no esté, y lo podemos charlar acá. Me preocupa en realidad más las palabras que son de uso común y que aparecen con un significado específico dentro de la disciplina, porque esas son las que por ahí nos pueden llegar a complicar, porque si no entendemos la diferencia que hace Saussure entre lengua y lenguaje, bueno, entre lengua y habla, es que no estamos entendiendo nada de lo que dijo Saussure, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más? María, te estoy tomando todo lo que dijiste vos porque fuiste la única valiente que se animó a hablar, pero todo lo que planteaste es algo que se suele plantear en relación, es un shock empezar la cursada con socios. Me queda bastante simpático a mis socios. ¿Algo más que quieran comentar sobre Saussure? ¿Algo que les haya parecido, algo que les haya quedado, algo que les haya llamado la atención? ¿Dónde proviene la palabra lingüística? ¿Dónde abordar el que hicieron sus alumnos? También sobre los cambios evolutivos de la lengua, habla de acronía y sincronía. Sí, habla un poco de todo eso. Sí, se lo considera el padre de la lingüística moderna. Se lo considera el padre de la lingüística moderna justamente porque lo que plantea es bastante, bueno, novedoso para la época, ¿no? Piensan que es de 1916, creo, el curso de lingüística general. Si no es 16, es 1914, o sea, ya tiene un siglo. Sí, de 1916 es el curso de lingüística general. Y bueno, todos los estudios que tenían que ver con la lingüística hasta ese momento eran estudios que tenían que ver sobre todo con la normativa, con decir que estaba bien y que estaba mal en lo lingüístico. Y él cambia absolutamente la perspectiva, la mirada. Y va a plantear lo siguiente, o sea, intentando ver cuál es el objeto de estudio, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, la semiología es el estudio del signo, y Saussure, dentro de los signos posibles, de los signos estudiables, él va a tomar el signo lingüístico, ¿sí? Vamos a ver también por qué hace este recorte, por qué se queda solo con el signo lingüístico y no con otros signos posibles, y en realidad esto lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver después también con un autor que lo vamos a ver en un par de clases, que se llama Benveniste, y que plantea justamente que el signo lingüístico es el único signo que nos permite hablar de todos los otros signos, porque yo puedo entender que los colores pueden funcionar como signos, que los sonidos pueden ser signos, pero no puedo hacer una teoría de los colores con colores, y no puedo hacer una teoría de la música con notas musicales. Siempre tengo que recurrir al signo lingüístico. Entonces, en este sentido, el signo lingüístico cobra una relevancia, digamos, por sobre los otros que
que él entiende que es destacable y que por eso toma este signo, el signo lingüístico. Y sobre todo porque es lo que le permite hablar de sistema, ¿no? Hablar de estructura. Dice que el signo lingüístico es el que mejor explica o es el que mejor permite explicar cómo funciona un sistema o una estructura. Pero bueno, para poder llegar al signo lingüístico, Saussure tiene que hacer un recorrido previo, que es justamente decir dónde está el signo lingüístico, en qué parte está, en dónde está, porque tenemos esta institución que es el lenguaje, ¿sí? Y uno podría llegar a pensar que la lingüística tendría que estudiar todas las manifestaciones del lenguaje. Y entonces, cuando se encuentra frente a lo que son estas manifestaciones del lenguaje, Saussure se encuentra con lo siguiente. Él dice, bueno, tenemos dentro del lenguaje algo que es vocal, porque la gente habla y para hablar mueve la boca y pone la lengua de una manera y los dientes, un paladar para arriba, para abajo, ¿sí? Pero por otro lado también hay algo que es acústico, porque uno habla, pero hay alguien que escucha, entonces se ponen en funcionamiento, se ponen en juego cuestiones vocales, pero también acústicas. Dice, ok. Si estamos hablando de cuestiones vocales y cuestiones acústicas, estamos hablando de un individuo, ¿sí? Todo siempre pensando en sujetos sin ningún tipo de patología, ¿no? Bien, estamos hablando de un individuo, pero lo cierto es que el individuo cuando habla no habla solo. Lo podemos charlar también, podemos discutir. Pero bueno, en principio el individuo para Saussure no habla solo, siempre habla con alguien. Entonces es individual, pero también es social, ¿sí? Y bueno, también que tiene que ver con lo individual. Tiene esta parte que pasa por lo acústico y lo vocal, pero lo cierto es que acústico y vocal, pero no son ruidos solamente estas palabras que uno dice, hay algo también que está atravesado por la psiquis, ¿no? Porque yo entiendo las cosas que me dicen y para hablar necesito algo que tiene que ver con la mente. Entonces es fisiológico porque hay aparato, digamos, necesitamos parte de nuestros órganos acústicos y vocales, pero también hay una parte que es psicológica o psíquica, ¿sí? Les decía antes, bueno, todo esto está en un individuo, pasa por un individuo, pero también hablamos en sociedad, entonces también hay una cuestión que es social. Y la otra, digamos, el último de los planteos que se hace al pensar en el lenguaje como una totalidad, dice, bueno, ¿el lenguaje qué es? Son las normas y las reglas que yo utilizo para hablar, por ejemplo, que sé que tengo que poner una palabra delante de la otra y sé que tengo que tener ciertas concordancias o tengo que estudiar, no sé qué sé yo, la evolución de las lenguas y saber que el castellano, por ejemplo, es la derivación de una lengua anterior a una lengua madre, que en este caso es el latín. Entonces, Saussure no lo dice en estos términos, es por supuesto muchísimo más formal, pero yo voy a tratar de teatralizar el momento en el que Saussure se encuentra con todo esto y dice, a ver, entonces yo quiero estudiar esto, ¿no? Esta totalidad, que es el lenguaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llamar a un fonoaudiólogo? Porque no sé dónde poner la lengua, tengo que llamar a no sé, el que hace audiometría, es una cuestión del oído. ¿Tengo que ir al psicólogo porque es individual o tengo que ir al sociólogo? Porque en realidad también esto tiene que ver con la sociedad. ¿Y tengo que hacer un estudio de gramática para saber cómo funciona el lenguaje o tengo que estudiar la historia para saber por qué el latín se convirtió en castellano? O sea, ¿cuántas disciplinas necesitaría yo? Me imagino que se habrá preguntado Saussure. ¿Cuántas disciplinas necesito yo para poder estudiar el lenguaje? Es mucho, es demasiado, son muchas cosas. Necesito muchos especialistas distintos, un psicólogo, un historiador, un foniatra y un gramático. No, imposible, esto es demasiado. Abarca muchas cosas. Todo esto como totalidad, como objeto de estudio, es imposible, dice Saussure. Entonces acá tengo que empezar a separar partes. Y entonces ahí es donde plantea esto que adelanté hace unos minutos, y es que dentro del lenguaje él va a separar lengua de habla. Y esto es como el ABC de lo que va a proponer Saussure, ¿sí? Y vemos entonces, entendemos por qué ese título y ese subtítulo que veíamos recién, ¿sí? Él va a decir, bueno, todo esto es un montón, no podemos tomar todo esto como objeto de estudio, acá hay que hacer un recorte, yo quiero ver cuál va a ser mi recorte,
para mi disciplina, para la lingüística, y el recorte va a ser el de la lengua. Voy a tomar la lengua como objeto de estudio, ¿sí? Yo les decía, ¿con eso es suficiente para contestar una consigna? Bueno, dependerá de cuál sea la consigna, pero en principio no es suficiente, porque bueno, ¿por qué toma como objeto de estudio? Tenemos un primer por qué, lo dijimos recién. No toma el lenguaje porque el lenguaje es multiforme, heteróclito, y no me acuerdo qué otra palabra utiliza por ahí, o sea, que tiene que ver con todas estas dualidades que aparecen en el lenguaje, que hacen que para él esto sea inabordable desde una sola disciplina. Entonces, separa el lenguaje en lengua y habla. Y va a tomar como objeto de estudio la lengua. ¿Por qué va a tomar como objeto de estudio la lengua? Bueno, él va a decir que la lengua, por un lado, es muy fácil ubicarla en un lugar muy preciso y es justamente en el cerebro, en la psiquis. Piense que él escribe a fines del siglo XVIII, o sea, en libros de 19, está publicado en 1916, ¿sí? Sus estudios son una época en la que empiezan los estudios neurológicos, empiezan a hacer estudios para ver cómo funciona el cerebro y descubre la ubicación de algo que luego después con el tiempo se va a llamar un módulo lingüístico en una parte concreta del cerebro, en un lugar concreto del cerebro, en el hemisferio izquierdo. Bien, entonces va a decir que es psíquico, ¿sí? Que es algo que está alojado ahí, que es psíquico, ¿sí? Pero a la vez va a decir que es social, ¿sí? Y esto podría parecer contradictorio, pero no es contradictorio, porque Saussure dice que si bien la lengua está alojada en este lugar, ¿sí? En realidad lo que está alojado ahí es nuestra capacidad para producir producciones lingüísticas, justamente. Pero la lengua como sistema está alojada en la psiquis o en la cabeza o en la mente de todos los hablantes de una comunidad lingüística. Yo en una persona no voy a encontrar la lengua, ¿sí? Yo necesito una comunidad lingüística y dentro de esa comunidad lingüística entonces voy a tener la lengua. En todos, dice Saussure, en todos los integrantes de una comunidad lingüística voy a tener la misma lengua. Entonces por eso va a decir que es, además de ser social, va a decir que es homogénea. En todos va a tener la misma va a ser el mismo sistema. ¿Sí? Entonces, por un lado social, porque es compartido, y a la vez es homogéneo. En toda una comunidad lingüística vamos a tener la misma lengua. Y va a decir, además, que la lengua se registra pasivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ser humano sin ningún tipo de patología, desde que nace, incluso hay algunos autores muy posteriores a Saussure, que han hecho estudios en los que han podido demostrar que, lo han demostrado que la lengua se empieza a adquirir incluso antes del nacimiento, ¿sí? O sea, evidentemente la adquisición de la lengua empieza muy, muy temprano, y que esa adquisición no es voluntaria. Todos los seres humanos sin patología adquirimos sí o sí al menos una lengua. La lengua materna puede ser, pues, si somos bilingües adquiriremos más de una, pero en principio una lengua sí o sí. Y no podemos hacer nada, no nos podemos resistir, no podemos no adquirir una lengua, ¿sí? Sí o sí vamos a adquirir, no podemos resistirnos. Por eso va a decir que hay un registro pasivo de la lengua. Y esto se va a entender sobre todo si uno compara estas características, estas características que él propone para la lengua, si compara qué dice en relación al habla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes dijimos, bueno, para él el lenguaje es inabordable como una totalidad, es demasiado, ¿sí? Entonces va a decir que dentro del lenguaje podemos separar lengua y habla. Lengua es lo que va a ser su objeto de estudio, por estas características que expliqué recién, y por otro lado vamos a tener el habla. Y va a decir sobre el habla que es individual, ¿sí? Decíamos, la lengua social, para Saussure el habla es individual, está atravesada por lo individual. Esto quiere decir que el habla es, por decirlo de alguna manera, propiedad de cada uno. La lengua en realidad no es propiedad, yo soy hablante de la comunidad del español, ¿sí? Bueno, no es algo mío, es propio, es algo que comparto con la comunidad hablante. Ahora, ya el habla es algo individual, es algo más que me pertenece, va a tener características más individuales, más personales, y eso va a ser necesariamente entonces que sea heterogénea,
¿sí? Todos vamos a hablar distinto. Bueno, por supuesto que esto después se lo van a discutir a Saussure, lo recontra discuten, ¿no? Y lo vamos a comentar a todos estos puntos que le discuten. Pero bueno, en principio él dice esto, que el habla está atravesada por lo individual, entonces por lo tanto va a ser heterogénea, ¿sí? Frente a lo que decíamos antes del registro pasivo de la lengua, ¿sí? Él va a decir que el habla es algo voluntario, es un acto inteligente. Con esto lo que quiere decir pasa justamente por esta idea de lo voluntario, ¿sí? Todo ser humano registra pasivamente una lengua, no te queda otra, no te puedes resistir, sí o sí vas a adquirir una lengua. Ahora, la posibilidad de hablar o no, ahí sí es una posibilidad, ¿sí? Y esto por ahí pensado en términos individuales es medio una tontería. Yo puedo decir, bueno, yo puedo elegir hablar o no hablar. En realidad tiene implicancias un poquito más amplias que esta cuestión de la individualidad. Yo decido si hablo o no hablo. Él dice, por ejemplo, que hay lenguas que ya no se hablan. El latín, por ejemplo. El latín no se habla y sin embargo hay gente que sigue estudiando latín. Entonces, la lengua existe. Lo que no existen son los hablantes. No existe el habla. Y esto entonces lo va a llevar a decir otro punto importante de diferenciación entre lengua y habla para Saussure, y es que si pensamos que lengua y habla son dos componentes del lenguaje, la lengua es el componente esencial y el habla es algo accesorio. ¿Por qué? Porque del habla se puede prescindir. Yo puedo tener lenguas que no se hablan, pero si tengo una lengua que se habla, necesariamente va a existir el sistema de la lengua que permite que exista el habla. ¿Se entiende esto último? Vamos de nuevo. La lengua es el componente esencial, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Yo puedo tener lenguas descriptas, de hecho yo pongo el ejemplo del latín, pero piensen en cualquier lengua que ha desaparecido, esas que se llaman lenguas muertas. Incluso hay un montón de lenguas, ustedes saben que en el mundo hay muchísimas lenguas, en América, en Centroamérica hay muchísimas lenguas, y en algún momento había leído no sé cuántas lenguas desaparecían al año, desaparecían en el sentido que se pierden los hablantes, y entonces, entre comillas, se pierde la lengua. En realidad se pierde el hablante. El sistema, si eso fue estudiado, si fue descrito, por ejemplo, por algún gramático, la lengua va a existir, ¿sí? Lo que pasa es que lo que se pierden son los hablantes. En ese sentido, la lengua es lo esencial y el habla es algo accesorio. Voy a meterme en algo que todos los cuatrimestres digo, no voy a poner este ejemplo porque no sé del tema, pero me parece que es el que explica de una manera más gráfica lo que intentaba decir Saussure. Me meto en un terreno que desconozco y seguramente me van a poder ayudar a no meter la pata. Es como si yo tuviera una computadora. Es como si yo tuviera una computadora y tuviera que dar clases por Zoom y hacer que el campus se funcione. Bueno, es como si yo tengo una computadora, ¿sí? Con un sistema operativo. No sé, me imagino que, qué sé yo, las computadoras HP las fabrican y todas tienen más o menos el mismo sistema operativo, ¿sí? O sea, con la misma computadora del mismo modelo de la misma marca, ¿sí? Entonces, yo me compro una computadora acá y otra persona se compra exactamente la misma en Alemania, ¿sí? Las dos son exactamente iguales. Tienen la misma funcionalidad. Ahora, cuando yo estoy acá, le voy a cargar, por ejemplo, el Office, ¿sí? En castellano. Para facilitarme la vida, le voy a cargar en castellano. Y la persona que se compra la misma máquina en Alemania va a cargar el Office y lo va a cargar en alemán. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien la comparación? ¿La analogía? Bien. Ahora, esto es un ser humano, nace acá o nace en Alemania, va a ser el mismo ser humano con la misma capacidad, la misma funcionalidad. Cuando nace en Argentina, en condiciones generales, así, generalmente el que nace en Argentina va a adquirir el castellano y el que nace en Alemania, se supone que su lengua materna va a ser el alemán, ¿no? Siempre hay excepciones, siempre tengo un primo que no sé qué le pasó, siguen ahí o se cortó, de pronto se me desaparece la pantalla. Pero estamos hablando sobre cosas generales. Ahora bien, la pregunta ¿es necesario que yo le instale el Office a mi computadora HP? No.
puedo no instalarle el Office. ¿No? Entonces, la computadora a la que no le instalo el Office, ¿tiene un sistema operativo que me permitiría cargarle el Office? Sí. Es decir, que yo se lo cargue o no se lo cargue es mi decisión. ¿Sí? Entonces, el Office es algo accesorio. ¿Qué sé yo? Si yo uso la computadora solamente para programas de diseño, por ejemplo, no necesito el Office. Entonces le cargo otros programas. Entonces, el Office es algo accesorio. ¿La computadora tiene la posibilidad de cargarlo? Sí. ¿Podría yo eventualmente ponérselo? Sí. No lo necesita. Pero lo que sí necesita la computadora para funcionar y para funcionar con cualquier otra cosa es tener, yo le digo sistema operativo, no sé si esa es la terminología correcta, pero bueno. Espero que se entienda la analogía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lengua y habla, y si ustedes me permiten la comparación y me perdonan todas las cosas por ahí incorrectas de la comparación, tiene que ver con eso. Hay algo que es esencial, que yo, no sé, el disco duro, por ejemplo. La computadora tiene que tener el disco duro, si no ya no tengo nada. ¿Sí? Eso es esencial. Ahora, lo que yo le cargue a ese disco duro es accesorio. Bueno, lo que Saussure está intentando decir en relación a la lengua tiene que ver con eso. La lengua sería el disco duro. Después lo que yo haga con eso, ¿qué le cargo? Si es alemán, si es castellano, si hablo bien, si hablo mal, si invento palabras, si digo, un chico de la comisión anterior me dijo, ay, que puso un ejemplo de una palabra que yo creo que no había escuchado nunca. Y se ve que, se ve que no lo había escuchado nunca, tampoco lo pude memorizar. Bueno, una palabra rarísima, ni me acuerdo por qué estaba dando ese ejemplo. Bueno, todo eso para Saussure es absolutamente accesorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, recapitulando, por qué toma Saussure como objeto de estudio de la lengua? Bueno, por todo esto, para decir, el psíquico yo lo puedo ubicar en un lugar del cerebro. Es psíquico, es previo, y esto yo sé que cuesta un poquito entender este concepto, pero voy a tratar de repetirlo todas las veces que sea necesario. La lengua, para Saussure, es previa a la producción lingüística. La lengua está en el cerebro, es algo que sucede antes de que abramos la boca para decir algo, está en un plano mental. ¿Sí? Pero no está toda la lengua en una sola persona, está en una comunidad lingüística. Entonces es social. Y como es compartida por toda la sociedad, dice Saussure, es homogénea, todos compartimos la misma lengua, insisto. Después le van a recriticar esto, porque está hablando de un sistema lingüístico ideal que no existe. Se registra pasivamente, este es un dato que en realidad mucho no nos interesa para lo que vamos a buscar nosotros, pero sí lo que nos interesa es entender que para él es la parte esencial del lenguaje. El lenguaje es una totalidad inabordable. Tiene dos partes, la lengua y el habla. La lengua es lo esencial. Es esencial, entendemos el concepto de esencial en la medida que lo contrastemos con esta característica de accesorio del habla. El habla es algo accesorio. Tan accesorio le parece que ni siquiera lo estudia. Y yendo para atrás, entonces, el habla es accesorio, es individual, ¿sí? Está atravesada por las individualidades de cada uno de los hablantes. Eso va a hacer entonces que sea heterogénea. Y por supuesto que no está dentro del cerebro el habla que es fisiológico, ¿no? Tiene que ver con el aparato fonador y con el aparato acústico. Entonces, piensen que partimos de esta pregunta, partimos de ese título que decía, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? El habla. Perdón, estén atentos, porque yo hablo muy rápido, a veces se me cruzan el objeto de estudio de la lingüística, entonces la lengua, ¿sí? Y con todo esto que les acabo de decir, es más o menos cómo explica él por qué toma como objeto de estudio la lengua y descarta el habla. Como les decía antes, después va a ser recontra criticado. Criticado sí, bueno, criticado, recontra